este molde de cartílago ahora va a empezar a crecer tanto a lo largo como a lo ancho. ¿Sí? Los osteoblastos que están en la matriz van empezando, se van dividiendo y van secretando más matriz cartilaginosa. Eh, o sea, los condroblastos se dividen, con lo cual van generando un crecimiento a lo largo, lo que se llama un crecimiento intersticial o un crecimiento endógeno del hueso, o sea, se estira a lo largo del hueso, esa matriz de hueso, esa matriz cartilaginosa, por lo tanto produce este alargamiento del hueso. Y también va creciendo en diámetro, ya que desde el pericondrio, los condroblastos que están rodeando a esta matriz cartilaginosa también siguen sintetizando, secretando matriz extracelular, con lo cual el hueso crece en ancho, lo que se llama un crecimiento por aposición, un crecimiento exógeno, porque va desde afuera para afuera. En cambio, el otro es endógeno porque crece desde el centro hacia la periferia, pero dentro de la matriz cartilaginosa. Entonces, este tipo de crecimiento permite el alargamiento también de la matriz cartilaginosa a medida que el feto también se va desarrollando y va siendo cada vez más grande. Dentro de estos, dentro de los condrocitos, entonces van depositándose algo de matriz calcificada, y entonces, o sea, estos condrocitos que están en el centro, recordemos que no tienen tampoco nutrientes, bueno, la matriz extracelular se empieza a calcificar y ellos mueren formando lo que son formando unas determinadas lagunas, ¿no? Pero esto todavía es matriz eh, de digamos, de tejido de cartilaginoso, pero con algo de calcificación en su matriz. Entonces, y luego aparece lo que se va a desarrollar lo que es el centro primario de calcificación. Se dice que ese tipo de calcificación es una calcificación de tipo centrípeta. Es decir, es centrípeta porque va desde afuera hacia adentro, desde la superficie externa del hueso hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? A través de este agujero nutricio, entonces penetra la arteria nutricia. Recordemos que este era un tejido que no estaba irrigado, entonces esa arteria penetra y este molde, o sea, las células del pericondrio ahora o las induce la penetración de esta arteria a transformarse en osteoblastos. Entonces, los osteoblastos, o sea, se van a transformar o transforman este pericondrio en periósteo, entonces se empiezan a transformar en células secretoras de la matriz ósea. Entonces empiezan a secretar o a diferenciarse en osteoblastos que van a empezar a secretar la matriz extracelular y aparte van desintegrando la matriz cartilaginosa, entonces generando ya una matriz ósea normal, con la cual va empezando a ser calcificada, generando estos centros primarios de calcificación que se van extendiendo hacia, o sea, de la diáfisis hacia los extremos, o sea, hacia las epífisis, sin llegar a ellas, ¿no? Desde acá, desde este centro primario, ¿sí? O varios centros primarios, o sea, el centro primario está en la diáfisis, y a medida que se va extendiendo y van generando entonces todas las células de esta diáfisis se van calcificando hacia o extendiéndose hacia las epífisis. De esta manera, a medida que se van depositando, ¿sí?, la matriz extracelular y se van generando, se van depositando los minerales, entonces, o se va generando hueso compacto, hueso calcificado, o sea, hueso, se van generando inicialmente las trabéculas. Entonces, esas trabéculas o sea, generan un tejido esponjoso, un hueso esponjoso inicialmente. Luego sigue la aparición de la cavidad medular. Recordemos que este era un molde compacto, sin agujeros. Ahora empieza a generarse un hueso ya un poco más maduro con sus agujeros. Dentro teníamos el agujero nutricio
y a medida que el centro primario de osificación se va extendiendo hacia los extremos de este hueso, vamos a tener la actividad de los osteoclastos en el centro, ¿sí?, de este hueso, en la cual va a empezar a remover las trabéculas que se habían calcificado, y de esta manera genera una cavidad que es la cavidad medular. Entonces, y por último, esta parte la mayor parte de las paredes de las diáfisis son reemplazadas por hueso compacto. Bien, de esta manera se genera la calcificación o la osificación de las diáfisis, de los huesos, generalmente de los huesos largos. ¿Y qué ocurre entonces con las epífisis? ¿Sí? Cerca del momento del nacimiento o ahí en ese periodo, puede ser incluso después del nacimiento, las arterias epifisarias penetran dentro de las epífisis, y con esto se genera un centro secundario de osificación. Es decir, que esto se osificó por una parte en el centro primario, en las diáfisis, y la epífisis ocurre después en un centro secundario de osificación cuando estas arterias penetran dentro de las epífisis, y la característica es que nuevamente, o sea, se empieza a reemplazar de igual manera que en las diáfisis el tejido cartilaginoso por tejido óseo, ya que se empiezan a diferenciar las células, esas células se diferencian a osteoblastos. Los osteoblastos depositan matriz, pero de acá la característica es que la osificación es centrífuga, es decir, desde el centro de las epífisis hacia afuera. Entonces, el hueso, y que, bueno, acá se genera hueso esponjoso inicialmente como en el otro, y que no es reemplazado como en la diáfisis por hueso compacto, sino que permanece como hueso esponjoso toda la vida. ¿Sí? Solamente va a quedar una capa de hueso compacto en la parte exterior donde hace contacto con el periósteo. Finalmente se forma el cartílago articular en esas zonas, o sea, por fuera, o sea, el cartílago o sea, la zona que no se calcificó permanece como cartílago hialino, que va a formar lo que es el cartílago articular. Y después también queda una parte de cartílago entre las epífisis y las diáfisis que pasa a formar lo que es la placa epifisaria, que va a ser la que permita el crecimiento en longitud del hueso durante la infancia, la niñez y la adolescencia. Así que eso es lo que vamos a ver a continuación, porque decíamos, en la lactancia, bueno, en la infancia y la adolescencia, los huesos no solo crecen en longitud, sino que también crecen en espesor. ¿Y cómo es ese crecimiento en longitud? Bueno, el crecimiento se produce a partir de la placa epifisaria. ¿Sí? Por un lado quedó estos restos de cartílago articular, la zona que no se calcificó, del molde de cartílago original, y de esta zona que es la placa epifisaria. La placa epifisaria vamos a ver que tiene 4 capas o zonas, ¿sí? Donde vamos a ver que se distingue la zona de cartílago calcificado, zona de cartílago hipertrófico, zona de cartílago proliferativo y la zona de cartílago inactivo. O sea que a partir, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, ¿cómo es que se alarga un hueso? Entonces, o sea, esto ocurre a partir de esta placa epifisaria, y lo que ocurre es que las células de la zona diafisaria, la que están de este lado, del lado largo del hueso, van siendo reemplazadas por, por hueso. O sea, ese cartílago se va osificando, pero para ello primero estas células, la zona de cartílago calcificado, o sea, en la zona de cartílago inactivo se van dividiendo. Entonces, esta zona de cartílago inactivo tenemos condrocitos muy espaciados que no están en actividad, y estas no participan en el crecimiento del hueso, sino que lo que se encargan es de mantener unidas las epífisis con las diáfisis. Luego le sigue la zona de cartílago proliferativo, que en estas ya los condrocitos son más grandes y se encuentran, dice, más organizados como en una estructura como se llama en pilas de moneda, es decir, uno arriba del otro. Es decir, que un condrocito, o sea, los condrocitos ahí se están dividiendo, y comienzan
a secretar la matriz intersticial, con lo cual generan este alargamiento y crecimiento del hueso en la zona de la placa epifisaria. Y luego viene una zona, cuando siguen creciendo, ya se transforman o generan la zona de cartílago hipertrófica, en la cual se ve que los condrocitos que ya están en proceso de maduración están muy grandes y están dispuestos bien en columnas. Y luego esta última zona, en esta zona los condrocitos ya van degenerando, porque bueno, tampoco no tienen nutrientes y ya han cumplido esa es su función, van siendo rodeados por la matriz extracelular, que además los va calcificando, y al no tener irrigación, bueno, comienzan a degenerar y bueno, generan una calcificación alrededor de ese tejido, donde luego vamos a ver que esa zona que ya está calcificada comienza a ser invadida por vasos sanguíneos y osteoblastos que se mueven hacia esa zona para empezar a secretar la matriz extracelular del tejido óseo. Entonces, de esta manera, la matriz cartilaginosa va siendo reemplazada por la matriz del tejido óseo y se produce la osificación de tipo de osificación endocondral que ya habíamos visto, que vimos en las anteriores diapositivas. Y de esta manera, entonces, la zona, como nos dice acá, en el lado diafisario, se reemplaza el cartílago por hueso, mientras que en la zona de crecimiento, o sea, la que lo va generando, es desde la zona de la placa epifisaria, es decir, crece desde las epífisis o sea, crece hacia afuera la epífisis, se extiende de esta manera. Entonces acá nos dice los condrocitos de esta zona son reemplazados por huesos, mientras que los condrocitos de esta placa, por ejemplo violeta, son condrocitos recién formados que siguen secretando la matriz. Por eso se los ve en esas pilas de monedas. Entonces las diáfisis solo pueden alargarse por acción de la placa epifisaria. Es la única manera que tenemos de que el hueso crezca en extensión. La placa epifisaria, o sea, el crecimiento del hueso se produce mientras haya placa epifisaria. Se dice que esta placa epifisaria se cierra, es decir, ya se osifica totalmente a los 18-21 años, donde todo ese cartílago ya es reemplazado por hueso, y de esta manera se cierran las posibilidades de que una persona siga creciendo en longitud. Es decir, al cerrarse la placa epifisaria en las mujeres alrededor de los 18 años, en los hombres alrededor de los 21 años, ahí se terminan las posibilidades de seguir creciendo. Es decir, incluso se pueden tomar radiografías en donde se evalúa la placa epifisaria en un chico, por ejemplo, y se puede incluso ver cuánto le resta por crecer, ya más o menos cuando está desarrollado, entre los 12, 14 años, a los 15 años. Si se evalúa la placa epifisaria se puede estimar cuál va a ser el crecimiento de esa persona, o si todavía va a seguir creciendo una vez que hagamos, por ejemplo, una radiografía a los 18 o 20 años. Bien, ¿cómo es que crece el hueso en espesor? Ahora, ¿cómo se hace más ancho? Y este crecimiento es por aposición. Es similar a el crecimiento del cartílago. En este caso se genera, o sea, sobre la pared exterior donde está el periósteo del hueso, se genera un surco que va a contener un vaso sanguíneo del periósteo, y ese vaso sanguíneo, entonces las células de ese margen del periósteo se van a diferenciar a osteoblastos, que empiezan a secretar, ¿no?, la matriz. Fíjense que acá primeramente se produce de ese surco, genera un crecimiento, ¿sí?, del periósteo, y este periósteo, bueno, va a generar o sea, un túnel o un canal, que va a ser el centro de una futura osteona, y ahí empiezan a generar osteoblastos nuevos, y estos osteoblastos empiezan a sintetizar la matriz a medida que van rodeando y generándose las laminillas concéntricas en ese centro del túnel. De esta manera entonces se genera una nueva osteona que queda rodeando un vaso sanguíneo, un conducto central de Havers, que antes era este endostio
que había quedado, o sea, esa membrana interna ahora es reemplazada por osteoblastos, y estos osteoblastos, bueno, luego se transforman en osteocitos al quedar rodeado por matriz extracelular, generando, ¿no?, acá una nueva osteona con las lagunas y los canalículos que comunican los osteocitos recién formados. Entonces, estos osteoblastos que habían quedado, que se transformaron del endosteo, generan las laminillas concéntricas, y los osteoblastos que se diferenciaron del periósteo, ahora van a generar las laminillas circunferenciales, con lo cual acá, como vemos, entonces el hueso creció, tiene una osteona nueva y unas par de laminillas circunferenciales nuevas, con lo cual aumentó su ancho. ¿Sí? De esta manera el hueso aumenta de diámetro, pero también, o sea, no solamente aumenta desde adentro hacia afuera, sino que también vamos a ver que la cavidad medular se ensancha, y esta se ensancha por acción de los osteoclastos que van desde el endosteo. Recordemos que la cavidad medular está revestida por el endosteo. Entonces se produce el crecimiento en ancho tanto de la pared del hueso como del canal medular. Entonces, en este canal medular, su actividad o su ensanchamiento se debe a la actividad de los osteoclastos. Ahora, al igual que, por ejemplo, ocurre en la piel, nos compara, es un buen ejemplo, ¿sí? Así como la piel se está renovando constantemente, el hueso, que se forma ya en las etapas iniciales de nuestra vida, también se continúa renovando constantemente a través del proceso de remodelación ósea, que es el reemplazo del hueso viejo con hueso nuevo. Es decir, por eso, porque no es lo mismo, por ejemplo, como decimos, las situaciones cuando uno nació, que no puede caminar, hasta que aprende a caminar alrededor del año, entre los 10 y los 16 meses de vida. En ese periodo que todavía no caminamos, el hueso tiene una determinada constitución. No es lo mismo que cuando empezamos a caminar, donde, como decíamos, las líneas de fuerza son distintas, y no es lo mismo las líneas de fuerza de una persona que son sedentarias, que no hace mucho ejercicio, que no se mueve, a aquellas de las que hacen ejercicios, que se mueven, que trabajan con su estructura ósea, que levantan peso, que tienen que caminar, que tienen que correr, de aquellas que prácticamente no hacen ejercicio. O sea, las tensiones que soportan esos huesos son distintos, y por lo tanto las osteonas se ubican de manera distinta, o eh, relacionadas con la tensión que tienen que sufrir y con la forma en que se ejerce esa tensión. Y también en el hueso esponjoso, las trabéculas, ocurre lo mismo. Por eso es que es necesario estar remodelando nuestro hueso en las distintas circunstancias de nuestra vida. Desde ya que esto no ocurre inmediatamente, toma varios meses o semanas a meses que ocurra esta renovación, pero bueno, a medida que se comienza o se cambian las actividades, y dependiendo de la intensidad, eso va a ocurrir a mayor o menor velocidad. Entonces, la remodelación ósea implica los pasos de, o sea, una remodelación, que estamos hablando de que tiene que resolverse, o sea, disolverse o removerse la capa vieja de hueso que había, o sea, estos minerales y las fibras colágenas, que de esto se encargan los osteoclastos, y tiene que haber un balance con el depósito óseo, que es la incorporación de los minerales y de las fibras colágenas por osteoblastos. O sea que de la resorción se encargan los osteoclastos, mientras que del depósito óseo se encargan los osteoblastos. Y entonces estos están influenciadas por hormonas y también por la cantidad de calcio y fosfato que tengamos. Habíamos hablado que dependiendo de los niveles de fosfato y de calcio, se pueden sintetizar hormonas, como, bueno, la calcitonina, o algunas otras hormonas como los andrógenos, la somatotrofina o los estrógenos, y el estrés influyen sobre la actividad de los osteoblastos, que pueden aumentar, por ejemplo, la actividad de esta célula, generando una decalcificación, un hueso más liviano en algunos casos. Bueno, si es algo que sea por situaciones fisiológicas, y en otros casos, bueno, tenemos que las paratiroides y el cortisol, o sea, si bajan estos niveles, por ahí que bajen la actividad de los osteoblastos, puede hacer que haya el balance entre resorción ósea y depósito óseo no sea el óptimo. O sea, depende de los niveles hormonales y de los niveles de estrés, que a su vez también influyen sobre los niveles hormonales.
Acá vemos que los paratiroides y el cortisol, las hormonas paratiroides y el cortisol aumentarían las actividades del osteoclasto, con lo cual se libera calcio y fósforo a la sangre, que también se pueden perder o se eliminan por orina. Las principales fuentes de incorporación de calcio y de fósforo es a nivel intestinal, y de eso también depende. La calcitonina es la que le indica a los osteoblastos que tienen que generar más matriz en esta situación, y además que aumente la resorción o absorción de calcio y de fosfato a nivel intestinal. Este proceso de remodelación se genera en distintas proporciones, depende de la región del cuerpo. Es decir, por ejemplo, en esta porción distal del fémur nos dice cada 4 meses se está renovando. En cambio, en la porción medular no llega a ser reemplazado durante toda la vida. Es decir, hay zonas donde se reemplaza mucho y zonas donde se reemplaza poco. Y esto está asociado con determinados beneficios. Beneficios porque se renueva más esos lugares en donde hay mayores tensiones y donde es bueno tener un hueso más joven, más activo, que aquellas zonas donde ya está más inactivo y donde tienen más probabilidades de romperse. Entonces esas zonas que son más activas a nivel de que soportan peso se renuevan mucho más rápido que aquellas zonas que no tienen tantas presión sobre las tensiones. Entonces, como dice acá, en todo momento aproximadamente el 5% de nuestra masa ósea se está remodelando, y el hueso compacto, por ejemplo, se remodela a una velocidad mucho más baja que la del hueso esponjoso. ¿Sí? La tasa anual de renovación del hueso compacto es de aproximadamente un 4%, mientras que la tasa anual de renovación del tejido óseo, el esponjoso, es de un 20% anual, así que se renueva mucha mayor cantidad. Bien, ¿qué pasa cuando un hueso se rompe? Esto ocurre lo que se llama una fractura, ¿sí? O sea, la ruptura de un hueso es lo que llamamos una fractura, y estas fracturas se van a clasificar. O sea, hay muchas formas de clasificarla. En realidad acá vamos a ver algunas, o las que nos dice el libro, que tienen que ver con su gravedad, su forma o su localización, o incluso en la persona que por primera vez las describió. Muchas veces incluso pueden aparecer fracturas entre los huesos sin que se vea ninguna rotura. En este caso se las llama fracturas por estrés. Estas fracturas por estrés son muy comunes en personas ancianas, por ejemplo, que van sufriendo de pérdida de masa ósea, o en procesos llamados osteoporosis, o en personas que por ahí practican deportes donde tienen demasiado trabajo, con trabajo en los huesos por actividad repetitiva, como puede ser, por ejemplo, correr, salto, donde constantemente está ejerciendo esa actividad, y esa actividad impone un estrés sobre una área determinada del hueso. Entonces ahí podemos encontrar esas fracturas por estrés, que son micro rupturas, microfracturas del hueso, pero que pueden llevar a una ruptura más grande, a una fractura o que se rompa el hueso en una zona más grande. En general son muy dolorosas, porque, como veíamos, también ahí existe una rica inervación del hueso, entonces la ruptura genera corte también de esos nervios y activación de las vías dolorosas. Bien, entonces, dentro de los tipos de fracturas que vamos a encontrar, podemos encontrar la fractura expuesta, que es cuando las zonas del hueso, lo que se llaman los cabos óseos, protruyen fuera de la piel, entonces se ve un pedazo de hueso fuera de la piel. Entonces es una fractura expuesta. Las fracturas cerradas, en este caso, no se lesionó el tejido subcutáneo ni el tejido tegumentario, sino que está dentro por ejemplo, de nuestro cuerpo, ¿sí? Donde no se ve ese tejido óseo. Entonces, expuesto es cuando se ven
alguna de las partes del hueso que sobresalen del sistema tegumentario. Después tenemos la fractura conminuta en este sitio, que en este caso, bueno, o sea, en la zona de lesión lo que se ve es que el hueso se está como astillado, como roto en muchos pedacitos, y o sea, tenemos los dos fragmentos principales, y entre esos dos fragmentos principales se encuentran trozos mucho más pequeños que son parte del hueso donde también se rompió. Es decir, se rompió en muchas partes pequeñas. Esa es una fractura conminuta. Después tenemos la fractura en tallo verde. Sí, esta es una fractura que se da habitualmente en chicos, donde todavía los huesos no están totalmente calcificados y consolidados, sino que todavía tienen bastantes componentes orgánicos y no tanto inorgánicos. En este caso, ¿qué es lo que se ve? Que de un lado del hueso está roto el hueso y del otro lado está torcido. Es decir, como cuando nosotros, por eso se dice en tallo verde, es como cuando quebramos una rama inmadura en la cual se quiebra de un lado pero permanece unida del otro. Es decir, no la separamos en dos, sino que está rota de un lado y no de la otra pared. Entonces acá, como vemos, está rota de un lado y de la otra pared está torcida. Sí, en estos casos apareció tanto en los huesos del antebrazo, en el cúbito y en el radio. En estos casos ambos estaban fracturados, de un lado fracturados pero no cortados totalmente. Otro de las fracturas que podemos encontrar es la impactada. En este tipo de fracturas lo que pasa es que uno de los lados o de los cabos, como llama acá, de esta fractura, se rompió y se encajó encima del otro, ¿sí? Entonces, o sea, se desplazó pero quedó encajado junto con el otro hueso, como estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, eso es una fractura impactada. Una fractura de Pott. Esta es una fractura, bueno, que tiene un nombre de persona que lo descubrió. En esta fractura, en la parte distal, acá tenemos la tibia y el peroné, los huesos, sí, de nuestra pierna, y la fractura ocurre sobre el peroné, sobre esa zona más externa, ese hueso externo, y donde donde forma lo que es el maléolo, nuestro tobillo, el tobillo de la zona externa, y hay una fractura de este extremo distal del peroné, lo cual lleva a una lesión en la articulación del tibio peroneo, o sea, con digamos que no podemos mover esa articulación del pie. Entonces está una fractura tipo Pott. Y en la de Poteo-Coles ocurre en el extremo distal del hueso del antebrazo, en el radio. ¿Sí? Es una lesión en el que hay un desplazamiento, o sea, es como que nos corren, o sea, no es un corrimiento, ¿sí? De la posición del hueso. ¿Sí? Ese desplazamiento del hueso fracturado sería en la articulación ahí cercana a la muñeca, o sea, en esta parte se presenta en el radio, en la parte del hueso más externo del antebrazo, donde se presenta la lesión. Entonces nos lleva también a una lesión en la articulación de nuestra mano. Ahora, ¿cómo es que se va a reparar una fractura? O sea, cuando ocurre una fractura, bueno, obviamente se rompe el hueso, y en ese hueso, ¿qué va a ocurrir? Entonces se va, aparte de que se activan las vías dolorosas, las señales de dolor, también se rompen vasos sanguíneos, con lo cual se va a formar un hematoma, con lo cual lleva a que se va a formar, un hematoma se genera cuando se sale sangre de los vasos sanguíneos. Esa sangre se va a acumular alrededor de la zona lesionada, porque se extravasa, se sale de los vasos sanguíneos. Entonces, pero luego se genera el coágulo. Entonces, en ese coágulo quedan retenidas esas células sanguíneas que se escaparon, generándose lo que se llama un hematoma fracturario. O sea, es la pérdida de sangre y la sangre que queda acumulada en un coágulo en la zona de la fractura. ¿Sí? En esta formación del hematoma fracturario, entonces se genera, bueno, una pérdida de la irrigación momentánea, con lo cual lleva a inflamación de esta zona en este tejido, como vemos acá. Entonces empiezan a venir
o sea, hay glóbulos rojos atrapados en ese hematoma, pues se escaparon y comienzan a arribar células de la inflamación que van a generar, como por ejemplo los fagocitos, empezar a disolver esas células que se escaparon, como los glóbulos rojos. Acá vemos cómo el tejido, cuando el vaso sanguíneo se cortó, entonces se extravasan los glóbulos rojos y se formó este hematoma. Dentro del hematoma fracturario entonces comienzan a llegar células de la inflamación como fagocitos que empiezan a limpiar esas proteínas que generan el coágulo, así como los glóbulos rojos que se salieron del vaso sanguíneo. Y bueno, también pueden generar o atrapar o intentar atrapar estos fragmentos óseos que se salieron de su lugar. Entonces los fagocitos, su función es de eliminar todo ese tejido muerto dañado, que esto no se hace inmediatamente, esto generalmente se ocurre entre las 6 a 8 horas posterior a la fractura, y este proceso de limpiado lleva varias semanas. Luego lo que ocurre es que, como nos dice acá, los fibroblastos de ese periósteo que tenemos acá van a invadir esta zona de la lesión, de la fractura, y comienzan a producir fibras colágenas, y además hay células del periósteo que se van a diferenciar a condroblastos, que se encargan de generar un fibrocartílago, es decir, una estructura cartilaginosa, más bien fibroso. Entonces por eso en esta etapa se lo llama la formación del callo fibrocartilaginoso, o lo que también se denomina un callo blando, porque o sea, hay cierta consistencia, pero todavía sigue siendo blanda la estructura de ese. Entonces la formación de este callo blando genera una especie, digamos, como una unión entre los dos extremos del tejido óseo lesionado, y además se terminan de reparar los vasos sanguíneos que se rompieron durante la fractura. Luego viene la etapa de la formación del callo óseo. Fíjense que acá en esas zonas donde se generó entonces donde se generó el tejido cartilaginoso, el callo blando, empieza a ser reemplazado por células, o sea, por osteoblastos que derivan de células osteogénicas que vienen de zonas bien vascularizadas, es decir, las zonas donde hay vasos sanguíneos. Tenemos células osteogénicas que se transforman en osteoblastos, que comienzan a producir, bueno, nuevamente trabéculas de tejido óseo esponjoso. Y estas trabéculas van uniendo las dos partes que estaban rotas del hueso a través de un tejido esponjoso. Entonces, a partir de eso, este callo blando se transforma en un callo duro o un callo óseo, el cual está formado, como ven acá, por tejido esponjoso. Por más que alrededor era un tejido compacto, el que se óseo compacto, ese callo ahora se transformó en un tejido óseo esponjoso. Entonces, finalmente, la última etapa es la de la remodelación de ese callo duro para generar tejido de hueso compacto. Entonces, entonces en la etapa final lo que ocurre es que, o sea, se le llama la de remodelación ósea, en donde el hueso esponjoso es reemplazado por hueso compacto, y los osteoclastos van a remover o reabsorber las partes muertas o el tejido necrosado que había ocurrido. Recuerden cuando se cortó la irrigación, o sea, puede haber zonas necróticas de hueso, o sea, donde ya los osteocitos también se murieron porque no les llegó irrigación. Entonces, bueno, todo ese tejido necrosado quiere decir muerto, se encarga de removerlo cuando es óseo, los osteoclastos, y entonces ese hueso, y finalmente el hueso esponjoso ahora queda como hueso compacto, y entonces de esta manera se constituye o se termina la remodelación ósea para reparar una fractura que había ocurrido sobre el tejido óseo. Esto, sabemos, no es algo que ocurre inmediatamente, puede tardar varios meses, también depende de la gravedad de la fractura original, de la interrupción de la irrigación que haya, es decir, de cuánto se necrosó del tejido. Recuerden que se corta también la irrigación sanguínea, con lo cual dejan de llegar nutrientes por un periodo de tiempo a las células que están en esa zona, y con lo cual también va a generar una determinada cantidad de, o sea,
de tejido necrosado, tejido óseo necrosado, o sea, donde los osteocitos se mueren. Entonces, de eso depende también el tiempo que va a llevar la reparación de una fractura, además de que los osteoblastos tampoco es que se reproducen rápidamente, sino que tienen un tiempo de reproducción y una velocidad de generación de matriz y también de calcificación o de reparación, bueno, o sea, de depósito de esas sales minerales en el tejido óseo. Vamos a ver entonces ahora cómo es que el hueso participa en el control de los niveles de calcio y de fósforo. Entonces, o sea, en la homeostasis del calcio y del fósforo. El hueso, como vemos y nos indica acá, almacena más o menos el 99% del calcio corporal total. El calcio es muy importante para nuestras células. Las neuronas, así como las células musculares, necesitan de un nivel de calcio en el líquido extracelular. Y ese nivel de calcio tiene que ser muy acotado, o sea, como muchas cosas de nuestro organismo, así como decimos el dióxido, el oxígeno y algunos componentes de la sangre, los electrolitos, son muy importantes que estén o están regulados dentro de una concentración muy estrecha, es decir, tiene que ser de esa concentración y mantenerse en esos niveles. Lo mismo ocurre con el calcio extracelular, o sea, nuestras células tienen calcio, aunque ellas lo acumulan en depósitos intracelulares, como el retículo endoplásmico. En cambio, en el líquido extracelular, la concentración de calcio tiene que estar estrechamente regulada y de ella se encargan tanto el riñón como el hueso. ¿Sí? Si baja el calcio, ¿qué les parece? Va a haber mayor remoción y no incorporamos calcio por la dieta. Ese calcio tiene que salir de algún lugar y ese lugar, el más indicado, son los huesos. Miremos acá entonces la concentración normal de calcio en sangre, la calcemia, que se le dice, es de 9 a 11 miligramos en 100 mililitros de sangre. Si aumenta estos niveles puede llevarnos a paro cardíaco. Y si disminuye, podemos tener paro respiratorio. O sea, ¿por qué? Porque van a afectar de distintas formas los músculos. En un caso se afecta la frecuencia de latidos cardíacos, que puede incrementarse hasta llegar a un nivel demasiado exagerado, mientras que en la otra, o sea, el músculo puede, al no tener muy poco calcio, no puede seguir contrayéndose y por lo tanto, o sea, eso no solo ocurre en el nivel de músculo respiratorio, sino a nivel de otros músculos, pero el más importante en este caso es el músculo respiratorio, que no va a poder cumplir su función y por lo tanto no vamos a poder ingresar aire a nuestro organismo y de esta manera viene ese paro respiratorio y por supuesto la muerte. Entonces, los huesos participan o son activos reguladores de los niveles de calcio. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Controlando la velocidad de resorción del calcio, de manera tal que los osteoclastos liberan calcio a la sangre y por otro lado, cuánto calcio pasa de la sangre al hueso, que es una función de los osteoblastos. Entonces, en un caso tenemos los osteoclastos, participan liberando calcio del hueso a la sangre y los osteoblastos participan disminuyendo la concentración de calcio en sangre, ya que lo toman de la sangre y lo incorporan al hueso. Entonces, de estas dos maneras podría estar participando o participan estos hueso a través de sus células óseas en la homeostasis del calcio. Acá tenemos entonces, por ejemplo, cuando hay una disminución del nivel de calcio en sangre, tenemos en estos sistemas de retroalimentación, vamos a ver que tenemos receptores en las glándulas paratiroideas que están ubicadas por detrás de las tiroides, son 4, detectan los niveles bajos de calcio y envían, o sea, dentro de la célula, en ese centro integrador, vamos a ver que se va, o sea, las células de las glándulas tiroides van a, acá, entonces, lo que ocurre cuando baja la calcemia, ¿sí? Las células de las glándulas paratiroideas, detectan la baja de calcio. Acá me surgió la duda, como dice aferencia, o sea, acá en este caso hay una señal intracelular, o sea, lo detectan los receptores de las células paratiroideas, generando un mediador intracelular que es el AMP cíclico, que bueno, no viene al caso. Entonces, esta es la aferencia.
El centro integrador en este caso sería el núcleo de las células de las paratiroides que generan, o detecta el aumento de AMP cíclico que viene porque detectamos una baja calcemia, de manera tal que se activa la transcripción del gen de la PTH, con lo cual va a aumentar la producción de la hormona paratiroidea. O sea, la PTH, perdón, es la hormona paratiroidea. Entonces se libera mayor cantidad de esta hormona de la PTH, que esta sería la eferencia, que va a actuar. Entonces la PTH es el eferente que actúa sobre los efectores, que son los osteoclastos, con lo cual la PTH lo que hace es aumentar la resorción de calcio del tejido óseo, o sea, aumenta la actividad de los osteoclastos, con lo cual se remueve más hueso, y además los riñones comienzan a reabsorber mayor cantidad de calcio de la sangre, o sea, va a haber menos excreción de calcio y se van a excretar mayor cantidad de fosfato. En general están regulados en distintos niveles. Entonces de esta manera va a aumentar el nivel de calcio en sangre, ¿sí? Se liberan más fosfatos, con lo cual va a haber menos depósito de calcio en el hueso, pero ese calcio a su vez queda en la circulación, aumenta entonces el nivel de calcio en sangre debido a la acción de los osteoclastos y a una mayor reabsorción del calcio de la orina, o sea, que se filtró de la sangre para generar la orina. O sea, hay una mayor resorción de esos líquidos que va a formar la orina, no es la orina, sino el líquido que va a formar la orina a nivel renal. De esta manera se retiene mayor cantidad de calcio y ese calcio va a quedar en circulación, aumentando la calcemia en sangre. De esta manera es un mecanismo de retroalimentación negativa, porque una vez que aumenta el calcio en sangre va a nuevamente a actuar sobre el centro integrador, y de esta manera, bueno, ya está todo bien, no hace falta que sigamos generando mayor producción de la hormona paratiroidea. O sea que la homeostasis del calcio depende mucho entonces de la hormona paratiroidea. Si hay mucha producción de hormona paratiroidea, se reabsorbe o resorbe mayor cantidad de hueso. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre en el tejido óseo con respecto al envejecimiento y en otras patologías? Nosotros tenemos que darnos cuenta que en realidad siempre hay un balance entre la reabsorción ósea, o la resorción ósea, perdón, no reabsorción, resorción ósea, y el depósito de hueso, la generación de hueso. Vieron que siempre se está remodelando constantemente. En las personas jóvenes o durante la niñez, la adolescencia, esa tasa de depósitos son mucho mayores que los de resorción. Y ya en una persona adulta joven, adulta media, esas tasas se van equiparando, es decir, la resorción es similar a la tasa de resorción, es similar a la tasa de depósito, o sea, hay un buen equilibrio. Ahora, ya en la vejez, o sea, en la edad adulta, y sobre todo en las mujeres después de la menopausia, donde disminuyen las hormonas sexuales, comienza a haber una menor densidad ósea, debido a que ahora es mayor la actividad de resorción ósea antes que de depósito óseo. Y eso tiene que ver, por eso decíamos, con las hormonas. Las hormonas sexuales determinan, sobre todo los estrógenos femeninos, pero los hombres también tienen un nivel de estrógeno, niveles de esa hormona del estrógeno, pero mucho menor que la mujer, al contrario que la mujer, que también tiene hormonas sexuales masculinas, la testosterona, pero en mucho menor cantidad que el hombre. Bueno, esos niveles de estrógeno, sobre todo cuando caen en la mujer después de la menopausia, que tienen mucho que ver con la tasa de depósito o de generación de hueso, entonces hace que se empiecen a desmineralizar los huesos, con lo cual puede conducir a una osteoporosis. Y por otro lado, también en el envejecimiento puede ocurrir fragilidad ósea, ya que disminuye la síntesis proteica, es decir, la matriz extracelular que tiene las fibras de colágeno, empieza a haber menos colágenos, con lo cual se hace que el hueso entonces tenga no solo pérdida de minerales, sino también pérdida de proteínas que forman esos andamios del hueso, que son las de colágeno. Entonces hace que torna ese hueso mucho más frágil. Y acá, por ejemplo, vemos
un hueso sano y un hueso con osteoporosis, como esas trabéculas, fíjense, los espacios que quedan entre las trabéculas son mucho más grandes y las trabéculas son mucho más finitas. Esto quiere decir que acá hay un proceso de desmineralización o pérdida de la matriz ósea, o sea, es menos densa. Quiere decir, al ser menos densa, quiere decir que hay menos matriz ósea con respecto a los espacios vacíos. Y esto ocurre en el proceso de osteoporosis, por ejemplo. Y entonces, la osteoporosis, como genera una fragilidad del hueso, sobre todo a nivel del tejido esponjoso, también genera esas fracturas de fémur o de cadera en las personas ancianas cuando se caen y se golpean en los huesos. Pueden, al estar ya el hueso debilitado, como en este caso, genera más fácilmente una fractura y de esta manera generar, o sea, por eso las fracturas son mucho más frecuentes en personas ancianas, en las cuales tienen menor masa ósea. Bien, para concluir esta clase, entonces lo que vamos a hacer es una pequeña recordada de lo que era el tejido cartilaginoso, ya que forma parte también del tejido óseo, o sea, o del hueso, de ese sistema óseo. Y el tejido cartilaginoso decíamos que es una forma especial de tejido conectivo en la que teníamos células y componentes extracelulares, similar al hueso. Acá teníamos los condrocitos, que son las células del cartílago, también aislados en abundante matriz extracelular, quedan rodeados, no contiene, recordemos, el cartílago, vasos ni terminaciones nerviosas, por lo tanto es un tejido que no está ni irrigado ni inervado. Se nutre a través de las sustancias fundamentales, es decir, de los nutrientes que le llegan a través de difusión por fuera del tejido cartilaginoso a estos osteocitos, a estos condrocitos. Por lo tanto son células con poca irrigación, poco nutriente, que sobreviven, digamos, en condiciones bastante extremas, ya que no tienen un aporte continuo de nutrientes. Tiene una consistencia rígida el tejido cartilaginoso, es ligeramente elástico y muy liso. Su función, como vimos acá, es soporte, revestir las superficies articulares, facilitando el movimiento, y está formado por condrocitos, condroblastos y abundante material intracelular, y acá no intracelular, intercelular, que forma la matriz. Sí, hay un error ahí, perdón. La matriz tiene que ver, está relacionada con, o sea, las propiedades del cartílago con su estructura, y había tres tipos de cartílago: el cartílago hialino, el elástico y el fibroso o fibrocartílago. El más común es el cartílago hialino, que es el que recubre las superficies articulares de los huesos, fundamentalmente, pero también tenemos otros tipos de cartílago que los invito a que revean, así esta clase ya no se extiende más, la clase 8, donde vimos el nivel tisular cuando hablamos de tejidos conectivos, ya que tanto el tejido óseo como el tejido cartilaginoso son tipos de tejidos conectivos. Y de esta manera concluimos